¿cuál es el escenario? Más allá de lo que ya sabemos de cómo venía la economía argentina, después de lo que fue la devaluación enorme que tuvimos, con estas medidas económicas, ¿hacia dónde va la Argentina? Bueno, digamos, lo que intuyo que está buscando el gobierno es, en esta primera etapa, con las medidas tomadas, fundamentalmente licuar todos los pesos de la economía. Ese es un objetivo. Otro objetivo es cerrar la brecha fiscal. Bueno, ahí está bien detallado en una propia planilla que publicó el gobierno cuando se anunciaron las primeras medidas, dónde van a estar los recortes, tanto en el gasto como en los recursos. Y bueno, la medida de la devaluación, que también tiene un lógico correlato a precios. Esta conjunción de medidas, el tercer impacto que va a tener va a ser un impacto muy fuerte en el nivel de consumo y por lo tanto también en el nivel de actividad económica, y eso va a llevar a que tengamos presente que hay un 40% de economía informal. Yo creo que ese va a ser el sector más dañado de la economía, más allá de que va a ser dañada o también el ingreso real de los trabajadores formales. Pero básicamente diría que estas medidas tomadas al inicio buscan licuar los pesos, buscan cerrar la brecha fiscal y buscan generar un ancla para una futura devaluación que va a ser más cercana a la cosecha gruesa, en donde se buscará como objetivo, ahí sí, conseguir divisas. O sea, vuelvo un poquito para atrás y digo, el plan inicial de salir a buscar o a pedir plata prestada, digamos, medida clásica de los economistas liberales, se hizo con Martínez de Oz, se hizo con Menem de la Rúa y se hizo con Macri, endeudar al país, primera medida tomada en los 3 periodos. En este caso fracasó y Caputo fue a Nueva York y le dijeron que no le prestaban, que primero tenía que hacer el ajuste. El Fondo Monetario, también le pidieron al Fondo Monetario los 12.500 millones pendientes del acuerdo de Macri con el Fondo, y el Fondo también le contestó lo mismo: hagan el ajuste primero y después vemos. Entonces se volvieron a aplicar un plan B. Al no tener confianza otorgada por los prestamistas internacionales, tuvieron que ir hacia este plan en 2 cuotas que yo estoy viendo. Ajuste fiscal, busco licuación de pesos, o sea, al devaluar y que la tasa de inflación vaya al 30% mensual, y no se ajusten salarios, no se ajusten jubilaciones, y los plazos fijos no sabemos dónde ponerlos porque no podemos ponerlos en ningún lado, va a haber una licuación de pesos. Y la tercera medida es que todo un sector importante de la economía, el nivel de actividad va a caer tanto que va a generar el ancla tan preciada que se busca, que básicamente es muchos desocupados, por lo menos el doble de los que hay. Esto no lo digo yo, lo dijo la canciller. O sea, los precios van a dejar de subir cuando la gente no pueda comprar. Lo dijo Mondino. O sea, estoy en un mes que se tomaron y palabras que dijo el propio gobierno. Yo lo que entiendo es que en esta situación la corrección de precio relativo no va a ser muy sustantiva y ellos van a buscar, ya con un nivel de desocupación y un nivel de caída de consumo más importante, una segunda devaluación allá por abril, para que efectivamente ahí sí los exportadores, el complejo que bueno, se va a estar cosechando la cosecha y la parte sustantiva, ahí sí conseguir fortalecer las divisas, las reservas del Banco Central. Eso es lo que entre las medidas que se tomaron y lo que interpreto y lo que han dicho ellos,
es el plan B, digamos, al no poder obtener créditos, que era el plan A. Bueno, hasta ahí nomás, así le dejo espacio a Ain para que siga él, digamos. Claro. Dale, bueno, Ain, te escuchamos. Yo igualmente, solamente un comentario. En todo esto, la parte social queda totalmente. Los que están viviendo en la Argentina, decían los caídos, Milei, van a ser varios. Sí, bueno, la enumeración de ahí, Napo, ya me voy a tomar la atribución de llamarlo por su apodo, sí, no nos conocemos, pero somos colegas. Coincido, digamos, ahí va a haber una licuación de pesos, lo de la brecha fiscal, el achicamiento de la brecha fiscal, que después puedo contar un poco mi hipótesis sobre eso y sobre la caída del nivel de actividad. Respecto a la parte social, coincido en que la mayor parte perjudicada obviamente son los trabajadores informales, digamos, al no tener paritarias y al no poder actualizar su salario ni siquiera en una mesa de negociaciones, va a quedar muy atrasado. Y encima, mucha parte de ese sector informal, llamado economía popular, vive de trabajos transitorios. Vamos a poner un ejemplo, pintar una casa. ¿Quién va a contratar a alguien para pintar una casa, un sector de clase media, con su salario licuado? Lo va a hacer él mismo, en el mejor de los casos, si puede comprar la pintura, etcétera. No, todas las changas, todos estos trabajos que son informales, que forman gran parte de los trabajadores argentinos, 40%, entre el 30 y 40%. Recordemos que el IFE lo pidieron 9 millones de personas, ¿no? Lo pidieron 11 y se lo dieron a 9, lo cual hay gran parte de los trabajadores, 9 millones de 47, es un montón. Sí. Que somos, que están en ese grado de informalidad, o por lo menos no tienen ingresos formales y en blanco, registrado, lo que se conoce como registrado. Y de la parte social me gustaría desmitificar algo. Hay una tesis reinante que dice, bueno, en realidad hay que todos nos tenemos que esforzar, porque de alguna manera a la crisis todo nos va mal. Desde la economía política eso no existe. Voy a dar un ejemplo, pero no hay todos perdedores ni todos ganadores. O sea, no existe el win-win, no existe que todos perdemos. Siempre hay ganadores y perdedores. O sea, nosotros desde la economía política, y creo que Napo va a estar de acuerdo con esto, es, en la crisis, algunos pierden, muchos perdemos, sobre todo los sectores populares, pero algunos ganan también. Porque si no, no se entiende. Es como un casino, vulgarizándolo, ¿no? No puede ganar todos ni perder todos. Acá hay ganadores y perdedores. Vos mencionaste recién la parte social. Claramente, si uno puede meterse en el decreto de necesidad de urgencia y ya un poco más en la ley que van a mandar al Congreso, denominada ley ómnibus, un título horrible, uno ve ganadores y perdedores. Hay ganadores y perdedores claros. La tesis más fuerte es que los sectores dominantes de la economía son los que dictaron el DNU, si no, no se explica muchas de las derogaciones de las leyes. Porque, nada, yo quería desmitificar un poco esto, porque si no, si bien vamos a poner otro ejemplo de una crisis argentina, la crisis del 2001, ¿no? Era una crisis donde un peso valía $1, la llamada ley de convertibilidad, que se dictó en abril de 1991, y ahí de la salida de la ley de convertibilidad después del 2002 fue una devaluación, ¿no? De un peso a $1 pasamos de $1 a 3 pesos, casi 3,50, después se terminó ajustando a 3. Y ahí hubo ganadores. Hay todo un listado de empresas que son las mismas beneficiarias de este DNU que compraron dólares. Compraron dólares a 1, ¿sí? Y después el dólar se triplicó con la devaluación, entonces triplicaron su fortuna en pesos. Digo, para entender la devaluación, que básicamente, para que los oyentes nos entiendan, es que cada dólar vale, necesitamos cada vez más pesos para comprar un dólar. Eso significa una transferencia de ingresos brutal. ¿Brutal por qué? Porque pierden todos los que teníamos pesos, o los que cobramos en pesos, o el salario que tenemos en pesos, y ganan todos los que tienen su economía dolarizada. Un exportador, un ahorrista grande en dólares. Entonces, creo que en las cuestiones que enumeraba Gerardo, hay algo importante que es una hipótesis que para mí, este gobierno, si bien no tiene plan, sí tiene una meta, que es la dolarización. Yo pienso que Milei sigue insistiendo con la dolarización, y para la dolarización necesita 2 puntos claves. Necesita varios, pero 2 puntos son claves. Una hiperinflación que licúe nuestros pesos. Lo está haciendo, ¿no? Una inflación galopante, la restricción fuera la restricción de precios, una devaluación importante, la quita de subsidios a servicios, luz, gas, agua y transporte. Todo eso va a hacer que los precios claramente suban, ¿no? O sea, y una licuación de pesos, como decía y explicaba bien Gerardo, porque nuestros salarios no van a correr a la suba de esos precios.
Muchos menos los no registrados, como mencionábamos antes. Primer elemento es ese. Y el segundo elemento que necesita es dólares. Porque sin dólares no puede hacer una dolarización. ¿Cómo consigue esos dólares? Gerardo explicó, fueron a pedirlos. A Caputo le dijeron que no, porque nadie le presta a Argentina después de los 44.500 millones de dólares que tuvo Macri. Nadie le quiere prestar, no tiene acreedores. Entonces, ¿cómo va a conseguir esos dólares? Con la cosecha. Y para eso va a necesitar una nueva devaluación. Adhiero a esa hipótesis de que necesita una nueva devaluación justamente porque necesita licuar aún más los pesos y necesita los dólares. Son esos dos elementos que mencionó Milei muchas veces en la campaña durante este año, que es, yo quiero ir hacia una economía dolarizada. Y el tercer elemento, que lo tiro ahí más como una hipótesis, pero lo venía pensando ayer, es, bajaron las tasas de interés del plazo fijo, ¿no? O sea, sí. Entonces, ¿en qué ahorra un argentino hoy? No tiene muchos métodos para cubrirse la inflación. Mencionaron los plazos fijos UVA, que ya los bancos no quieren saber nada. Entonces, ¿qué te queda? Dolarizar tu cartera de ahorros. Aunque sea mínimo, no estoy hablando de comprarte $1.000.000, aunque sea $100. Entonces, también están consiguiendo vía ahorro que los poquitos ahorristas que tiene Argentina, cada vez son menos, se dolaricen su cartera de ahorro, ¿no? Que digas, bueno, no lo puedo meter en plazo fijo, el plazo fijo UVA no me lo da el banco, ¿qué puedo hacer? Y compro dólares en el mercado negro, ¿no? Entonces, yo creo que no hay, si bien no hay un plan y son todas las medidas dictadas por las clases dominantes, como dije antes, hay un sentido que es este horizonte: licuar los pesos de los argentinos, conseguir dólares vía sector externo o endeudamiento, si es que lo puedes llegar a conseguir, y la licuación de los ahorros, que no te quede otra forma que no sea ahorrar, que no puedas ahorrar en pesos. Cancelar esa posibilidad que antes sí estaba, porque el plazo fijo te protegía dentro de los márgenes del proceso inflacionario que venimos arrastrando. Vos decías ahí, y lo convoco también a Napo, conseguir dólares vía exportación. ¿Solamente alcanza con eso? ¿Gerardo? No, no, pero es una señal. O sea, si el gobierno logra recuperar o que buena parte de la cosecha gruesa se liquide, es una señal de fortalecimiento y de aval al programa económico. Entonces es a partir de ahí. Después hay algunas medidas que también podrían llegar a aportar algo, como por ejemplo el blanqueo. Pero básicamente, de tener cero divisas y tener un banco central quebrado, digamos, y el primer intento de haber fracasado, que es tomar deuda de los prestamistas privados o del fondo, bueno, no hay mucha alternativa. La alternativa es lograr que los exportadores liquiden. Esta devaluación da la impresión de que no logra ese objetivo porque no logra corregir los precios, cambiar los precios relativos lo suficiente, porque hay estampida inflacionaria de novela. Entonces los exportadores no están proclives a liquidar. Además, tampoco es que queda mucho remanente de la cosecha anterior, y además tampoco es muy relevante lo que puede liquidarse de la cosecha fina. Entonces, claramente el objetivo es mayo, cuando empiece la cosecha gruesa. Entonces, no es, Walter, que eso va a ser una cifra que va a resolver el problema. No, es una cifra importante que mostraría una señal de fortaleza o de camino correcto del programa económico, digamos. Entonces, si eso ocurre, bueno, más gente probablemente, y además está toda la presión que ahí contó, que nos llevan a dolarizar. De hecho, los plazos fijos UVA ahora están extendidos a 180 días, o sea, hay que arriesgarse o sea, en caso en que el banco te deje fácil la operatoria para hacerlo, el plazo mínimo es 180 días. O sea, hay una presión para que nos desahogamos, para que dejemos de utilizar los pesos, deshagamos. Pues salía. Bueno, y creo que entre los puntos que ahí marca, que yo omití, está claro que hay ganadores. El sector exportador en general claramente es ganador. El sector productor y abastecedor de alimentos, los alimentos han subido bastante por encima del promedio de precio en la economía argentina. Ya venía ocurriendo este fenómeno, no es novedad de este gobierno, ya venía ocurriendo.
No encontramos ninguna medida que afecte intereses de los sectores más concentrados, no hay ninguna medida que afecte esos intereses, si bien uno podría decir, bueno, hay un aumento de retenciones, en algunos casos afecta a sectores de gran poder contributivo. Y también estoy de acuerdo con Aín que estos son los pasos previos a la dolarización. O sea, son todos pasos previos que nos llevan a un camino, a un objetivo que es el definitivo, que sería un modelo primario y financiero, porque todas las otras medidas que no nombramos, que están en el DNU o que están en la ley Ómnibus, van dando un perfil de qué país se pretende. O sea, digo, el paquete anunciado originalmente muestra los dos pasos que da el gobierno. Pero en definitiva, el DNU y la ley Ómnibus muestra un poco algunas señales respecto del objetivo final. El objetivo final es un país primario exportador, con sector financiero, va a tener un mercado interno bastante contraído y un nivel de desocupación bastante alto, y la dolarización está en ese esquema, en ese proyecto de país de largo plazo. O sea que, digo, repito un poco lo que dijo ahí, digamos, o pongo en valor porque yo no lo había dicho y está bueno marcarlo. ¿Vos coincidís con Aín que dice no hay plan pero sí un objetivo? Claro, o sea, de alguna manera lo dije, el plan A no lo pudieron hacer y van por el plan B. El plan B es que son los dos pasos. El objetivo está claro, un país primario exportador. La minería también puede llegar a generar algún monto de divisas en todo este periodo. Bueno, le sacaron las retenciones, en principio. Bueno, uno por las medidas que ve en estas que serían de más largo plazo, ve un modelo de país, y la dolarización sigue estando como objetivo final, digamos, o como un elemento de ese nuevo país, un elemento clave, ¿no? Sustantivo. Bueno. Así que sí, estoy de acuerdo. Sí, escucho. No, hay para consultarle a ambos y darle también la palabra a Aín, que veo que anota y tiene muchas ideas ahí para comentarnos. Es de anotar. Es de anotar. Soy anotar. Pero pensaba también en todo esto que está dentro de la ley Ómnibus. También se plantea, ¿no?, que la venta de la joya a la abuela, creo que lo decía Marra o alguno de estos referentes libertarios, hablando de los activos del Estado. Estamos hablando de, para ir a los más importantes, YPF, por ejemplo, Vaca Muerta y todos sus recursos. Facilitan también la extracción de lo que es el litio, la llegada de Elon Musk, que lo dijo así abiertamente también el presidente Javier Milei, ¿no? Sacando al Estado de esos sectores que son activos importantísimos y estratégicos del país, ¿no?, para el desarrollo de un país, y dejándolos en las manos de los privados también, facilitando eso que, imagino, será para esto que vos comentabas también ahí, ¿no?, la llegada de esos dólares, si es que traen algo, pero ¿cuánto puede generar también la venta de todo lo que es del Estado a las manos extranjeras? Sí, hay algo ahí que para caracterizar la extrema derecha argentina, ¿no? O sea, para caracterizar al gobierno, que no tienen las otras extremas derechas. Trump es ultra proteccionista, ¿no? O sea, si cuando uno se lo pone a ver, las medidas que tomó para el sector industrial, sobre todo el acero, en competencia con China, son muy proteccionistas. Proteger el acero estadounidense, no dejar que las empresas chinas se instalen en Estados Unidos, que se vayan a México, ¿no? Comprar valor agregado, o sea, el Estado solamente compraba bienes estadounidenses que tengan toda la cadena de valor, o sea, que más del 60% esté en Estados Unidos. O sea, la extrema derecha para los americanos, decía él, por ejemplo. Exactamente. Bueno, esta sería como Argentina para los extranjeros. Sería como al revés. Es una extrema derecha rara porque es ultraliberal. Entonces, lo voy a poner en esas palabras vulgares, es una burrada. Ningún país se desarrolló sin un Estado que proteja activos estratégicos. Vamos a poner un ejemplo, Noruega, que le gusta dar los países nórdicos a todo el mundo. La primera empresa de Noruega es la petrolera y es mayoritariamente del Estado. China,
un ejemplo, el país que más creció en el siglo XXI, las mayores empresas son empresas que tienen o son 100% estatales o tienen activos estatales. El accionar del Estado en partes estratégicas es central para entender las claves del desarrollo económico. Ningún país a lo largo de la historia, quizá hay un debate con Gran Bretaña, pero ningún país de los que siguieron se desarrollaron en un Estado entregando sus bienes estratégicos. Ninguno. O sea, en términos económicos, entregar una petrolera, porque no estamos hablando de, podemos discutir largo y tendido sobre todas las empresas estatales, pero una petrolera que no tiene ninguna pérdida en el mundo, o sea, ninguna petrolera del mundo encuentra una petrolera con pérdida, entregársela a capital extranjero, bueno, ya lo hicimos una vez, sí. Ya lo hicimos. Bueno, no existe, ¿sí? En términos económicos, hasta por eso digo, hasta uno de extrema derecha conservador te diría, lo que estás haciendo está mal, ¿no? O sea, para ponerlo a menos que me la vendas a mí. Bueno, o sea, a menos que me se la venda a alguna empresa estadounidense. Claro. No, y quería señalar un par de cositas que me parecen interesantes. No por ser el Nostradamus de la economía, pero el plan va a fallar, ¿no? Pero vamos, lo voy a decir ahora, 29 de diciembre, voy a dar 3 razones muy concretas. Te lo anoto. Anótenla. Sí. Como un mantra con el déficit fiscal, ¿no? Dice, todo el tiempo están hablando que el Estado es como una casa, que no puede gastar más de lo que recauda, que funciona como cualquier hijo de vecino. Me costaría mucho, o sea, me costaría más tiempo en realidad desmitificar eso, pero lo que voy a decir, mi tesis es, no lo van a solucionar. Básicamente porque si bien van a recortar el gasto, gran parte de los tributos, o sea, de los que recauda el Estado, viene por el nivel de actividad económica. Uno va al súper, compra, paga IVA. El otro paga bienes personales que ya se los recortaron, sí. Sacaron retención a la minería. Entonces, ¿de dónde va a recaudar? En los liberales, si uno se fija los datos a lo largo de la historia argentina, siempre tienen déficit. Porque no llegan, si bien recortan gastos, que es real, lo hacen, después lo que recaudan es ínfimo y es cada vez menos. Porque no entienden y no terminan de comprender de lo que recauda el Estado es función de lo que gasta el mismo, ¿no? Cuando el Estado hace una obra pública, que la hace un contratista privado, beneficia al empresario, también beneficia a los trabajadores que hacen la obra pública, pero también recauda. El trabajador después va y compra y paga IVA, el empresario puede llegar a pagar ganancias y bienes personales. Es decir, la recaudación está en función de lo que gasta el Estado. Si el Estado gasta cada vez menos, recauda cada vez menos. El déficit para los liberales es una excusa. ¿Es una excusa para qué? Para endeudarse. Doy un ejemplo histórico muy concreto. Década de los 90. No teníamos inflación. Sí. Teníamos déficit fiscal. ¿Qué decía el Estado? Hay que recortar el Estado. ¿Por qué? Si no tenés inflación. ¿Para qué querés reducir el gasto? No tenés que reducir ninguna inflación. ¿Por qué estaba el objetivo puesto en eso? Porque decían que para cubrir un déficit fiscal, ¿qué necesitas? Deuda en dólares. O sea, es una excusa para traer dólares al país, el déficit fiscal. Es una excusa. La inflación, primero que el achicamiento del déficit fiscal no termina de resolver el problema inflacionario. Pero después, mi tesis es que no lo va a solucionar nunca. No lo va a solucionar nunca porque en el fondo no lo quieren solucionar. O sea, es un ancla, ponernos a discutir de que el Estado funciona como una casa y que no puede gastar más de lo que se recauda, es un ancla para toda la otra discusión. Y lo segundo, que es social, y esto sí, Daniel Argente, es, yo coincido 100% con lo que decía Gerardo sobre el modelo primario exportador. Eso tiene un problema. Ese modelo es para 15 millones o 20 millones de argentinos. Porque el sector intensivo en mano de obra en Argentina es la pequeña y mediana industria. Siempre lo fue. Lo fue desde hace mucho tiempo, lo es. Si vos eliminás completamente ese sector o lo exponés a la competencia internacional y a la carnicería del comercio internacional sin ningún tipo de protección estatal, algo que no pasa en casi ningún país del mundo, va a la quiebra. Y que vaya a la quiebra un empresario de una pyme significa que vayan a la quiebra también sus trabajadores. Entonces, ese modelo primario exportador cierra con muy poca gente. Con muy poquita gente. Y muchos desocupados. Y si bien el gobierno anterior dejó indicadores muy preocupantes, hay uno que no era preocupante, que es la tasa de desocupación. Era 6,5%, que es una tasa baja. Uno puede decir, ¿hay informalidad de trabajo? Obvio, hay informalidad de trabajo. ¿El trabajo en Argentina no está bien pago? Sí, coincido, no está bien pago. Pero la tasa de desocupación era baja. Y creo que ese piso es lo único que puede, es el único margen que tienen como para subirlo, digamos. O sea, de 6,5 va a aumentar la tasa de desocupación, producto de esto, de que quieren un país donde justamente los sectores dinámicos de esa economía son poco mano de obra intensivos. Usan más capital, para decirlo, usan más máquinas que
trabajadores y trabajadoras. Entonces, yo creo que por esas dos cosas no pueden solucionar. Porque uno, el déficit nunca lo van a querer solucionar, no lo pueden solucionar. Su propia dinámica macroeconómica va a hacer que el déficit sea mayor, lo firmo hoy. Y lo segundo es que el modelo el de país al que vamos es un modelo que no necesita de trabajadores, o no necesita tanto trabajadores como tiene la economía argentina. Y eso es preocupante. Entonces, ahí hay una tensión en lo económico con el déficit fiscal, pero también una tensión en lo social con el modelo laboral que está imponiendo el gobierno de Milei. Me parece que esas dos tensiones van a hacer que el modelo no cierre, ¿sí? Pero, y ahora me voy de la economía más a lo sociológico, el modelo no cierra siempre y cuando haya gente que lo obture y proteste contra ese modelo, ¿no? O sea, esa gente desocupada que se organice. Esto ya lo vivimos, ¿no? A lo largo de la historia, sobre todo en el menemismo, de que el sector dinámico que protestaba era el movimiento de desocupados. Y no por nada, porque justamente quería un modelo primario exportador, ¿no? Un modelo donde no exista ese enclave industrial que tanto nos costó conseguir y que tanto tuvimos que proteger a lo largo de los años. Creo que esas dos razones, puedo sumar una más, pero creo que son centrales como para entender lo que viene, que era una de las primeras preguntas que nos hacíamos acá en la mesa. Bueno, Gerardo, ahí del otro lado, no sé si nos querés agregar algo más también, o si este plan que plantea el gobierno de Javier Milei también tiene perspectivas de éxito o de fracaso. ¿Vos cómo lo ves también? Voy a retomar los comentarios de Ain respecto a, voy a empezar por el primero, la cuestión, porque no lo habíamos nombrado. Bueno, estamos en un mundo y entonces darle contexto. Los ejemplos o sea, desde hace 50 años asistimos a la globalización, que es la liberalización y predominio de todos los capitales financieros. Esto es un fenómeno global, mundial. Y por el lado productivo, que el proceso de producción se realice en los lugares donde se pueden pagar los salarios más bajos posibles. Esto incluye tanto la migración de la población de la periferia hacia los países centrales. No sé, hay 6 millones de turcos viviendo en Alemania, pero también incluye, y fundamentalmente incluye, la salida de grandes capitales o de grandes corporaciones que se radican en el sudeste asiático para pagar salarios de $100, o sea, salarios en condiciones de esclavitud. Ese es el orden mundial sintéticamente dicho, los dos pilares del orden económico internacional llamado globalización. La aparición de figuras como Trump son un rechazo a ese orden para proteger a los sectores de clase media de los países centrales que salieron perjudicados porque fueron puestos en competencia con mano de obra barata del sudeste asiático. Ahí está bien marcar el hecho de que nuestros liberales o nuestros revulsivos como Milei no son como Trump, porque no hay nada de nacionalismo en el esquema o sea, Milei es un liberal como todos los anteriores que tuvimos, como los otros tres periodos anteriores, el de Martínez de O, bueno, él mismo dice que el mejor momento de la historia económica argentina fue el gobierno de Menem. Sí. O sea, está reconocido por él. O sea, no hay nada de nacionalismo en la postura de Milei. Ahí quería agregar un poquito, porque ahí se marcó una cosa muy importante, que yo lo englobo en todos los países que hicieron la revolución industrial, tienen ciertas características comunes, que son una participación del Estado muy importante, que básicamente todo el financiamiento de la acumulación de capital se hizo con ahorro propio, no con endeudamiento, que esos países protegieron su industria, pero eso va para todas, porque Inglaterra, 1558, Isabel I, de ahí para adelante, llevó 250 años de política proteccionista. O sea, en esa Inglaterra, donde no había ningún otro país desarrollado, estaba prohibido exportar máquinas para que el resto de los países no se copien. Uh-huh. En ese país, Inglaterra, estaba prohibido que un trabajador calificado se fuera del país. O sea, digamos, derechos individuales, derechos civiles, nada. Naranja. Sí. O sea, no te podías ir del país. O sea que cuando uno repasa todas las revoluciones industriales, desde la inglesa y francesa, 1780,
pasando por las del siglo XIX, Alemania, Estados Unidos y Japón, y yendo al siglo XX, bueno, ahí marca los países nórdicos, podríamos agregar los tigres asiáticos, y podríamos agregar Corea, y podríamos agregar ahora China. En todos los casos, el libre mercado estuvo allá, lejísimo, ni por casualidad. O sea, hicieron todo lo contrario al libre mercado. Por eso pudieron industrializarse y desarrollarse. Después, eso como contexto internacional respecto a lo que se refirió ahí en la primera parte, ¿no? Nuestros economistas son liberales, no, o sea, que se disfracen de lo que se disfracen, son liberales, no son nacionalistas. El tema ahora volvemos al corto plazo y al impacto del ajuste fiscal. Ahí hay que ver, porque sí, está claro que lo que puede terminar ocurriendo es factible, la propia contracción haga que los recursos fiscales caigan más que el gasto. Con lo cual, vamos a estar, o sea, el objetivo para que les va a quedar más lejos a Milei. Hay que ver ahí cómo compensa el hecho de la exportación y de productos agropecuarios, o la exportación en general de productos no tradicionales, y los recursos que se obtienen por las retenciones. Ese rubro va a ser importante. Hay que ver en cuánto compensa. Pero está claro que un deterioro sustantivo del nivel de actividad va a contraer los recursos fiscales, y entonces puede poner esto en más lejos. Pero bueno, también hay que ver si en la segunda etapa del plan de corto plazo consiguen divisa, y después entonces a partir de ahí consiguen que alguien le vaya prestando algo. Bueno, claro que a ellos nunca les preocupó el déficit fiscal, o sea, y el déficit está bien, estoy de acuerdo con lo que dice ahí, que o sea, Macri asumió, y lo primero que hizo fue derogar el decreto que trababa la entrada de capital especulativo, y aumentó el déficit fiscal. O sea que todo mentira. O sea, lo que le importaba es la libre entrada y salida de capital especulativo. Eso lo derogó en enero de 2016. Ahora, el déficit fiscal aumentó 2016 y 2017, y todo eso se financió con endeudamiento externo. La década del 90 es una joyita del nivel de endeudamiento, o sea, 10 años continuos de déficit fiscal con endeudamiento, o con financiamiento excepcional, que fue la venta de la privatización. Acá tenemos una segunda vuelta de tuerca con respecto a esto. Están todas las empresas públicas y están las acciones que están en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Jubilatorio, que son también un recurso excepcional. O sea, de ahí también pueden salir dólares, o se pueden recaudar dólares. Bueno, para reafirmar un poco los comentarios que Aín había marcado en la intervención anterior. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, 5, porque después ya llega, les cuento, seguramente lo saben ustedes dos, pero llega Manuel Adorni, perdón, yo le agrego la S siempre. Manuel Adorni. Con uno está bien. Sí, con uno está bien, con uno solo. El vocero presidencial, y va a tener anuncios importantes, me parece, hoy. Y obviamente, medio público como somos, un medio del Estado, transmitimos ese espacio. Así que, apelando a su poder de síntesis de ambos, Walter, ¿cuál es la pregunta que tenemos? Viste que nos preguntamos, los Augelos la tienen las dos acá, entre ceja y ceja. Sí, debe ser por portación de apellido. Sí. Hicieron ambos una suerte de recorrido con algún diagnóstico, y para no caer en la angustia, se me ocurre pensar que una pregunta posible es cómo se sale de todo esto, con las cartas ya echadas. 2 minutos. Te digo, a ver, ahí. Lo dejaron. Se la dejo ahí. Se la dejo ahí. Que la conteste. Que la conteste él. Cobarde. Me la voy a jugar. No. Escúchame, ahí, escúchame, ¿de Central o de Ñul? Yo no, como nací en el Bolsón, soy de River. Así que no tengo. Mirá vos. Claro, pues yo soy de acá, fui a estudiar allá, así que ninguno de los dos. Pero prefiero a Newell, No le preguntes de qué equipo es él, porque bueno, vamos a entrar en una discusión. Bueno, sigamos. A ver. Queda poco tiempo. No, me voy a hacer un poquito cargo de la pregunta. Es un poder de síntesis muy
al contado, pero quiero decir que lo único que quería señalar es la frase de Margaret Thatcher que vengo diciendo hace mucho tiempo es: no hay alternativa. Es como la idea que tienen ellos. De esta no quedaba otra, ¿no? O sea, se instala en la sociedad esta idea de, bueno, ¿y qué otras que teníamos? No teníamos otra opción. Sí había otras opciones, ¿sí? Yo creo que Argentina necesita ir a reformas estructurales profundas. Una claramente es una reforma tributaria, donde lo que recaude el Estado no sea con un impuesto regresivo como el IVA, sino que sea con impuesto a la herencia, con un impuesto que grave a las grandes fortunas, no que sea un aporte extraordinario, con un impuesto que mejore la recaudación de los impuestos de bienes personales. Estoy a favor de la simplificación tributaria, pero no regresiva. No que lo paguemos todos, sino que paguen más los que más tienen. Sí. Segundo, con un gasto mejor del Estado. Yo creo que el Estado debe ser más eficiente, pero eficiente no significa recortar personal. Eficiente significa que el Estado invierta en aquellos sectores estratégicos para el desarrollo económico. Uno es el petrolero. Y si le vamos a entrar IPF a las grandes empresas, entonces a las grandes empresas transnacionales, entonces anulamos esa senda de desarrollo. Eso por un lado en las cuestiones del Estado, ¿no? Pero después pienso que el Estado podría, primero, cuando gobierne, ¿no? Podría haber tomado otras medidas respecto a dos sectores claves. Voy a nombrar esos dos porque tenemos poco tiempo. Alimentos y bebidas. Alimentos, con la creación de una empresa pública de alimentos. Argentina produce la mayoría de alimentos sin importar, sin necesitar dólares, ¿no? Que eso es muy importante para Argentina. Entonces podría establecer empresas públicas de alimentos en las zonas donde se producen esos alimentos. Azúcar en Tucumán, legumbres en Córdoba, maíz y otros commodities, mal llamados commodities, en la provincia de Santa Fe, el cual vengo, en la provincia de Buenos Aires, para generar una canasta de alimentos que accesible en el mercado interno. Y la segunda es vivienda, con la urbanización de los barrios populares, que ya lo estaba haciendo, para entregarle luz, gas y agua, servicios básicos del siglo XIX, del siglo XXI, a 30% de los barrios que en Argentina no tienen, y después solucionar el problema del alquiler en Argentina con una inmobiliaria pública, que el Estado garantice comprando vivienda social, como hace Berlín, como hace Barcelona, como hace Nueva York. No estoy nombrando cosas imposibles. Ni países comunistas, como dicen. Ni mucho menos países socialistas y comunistas, que el Estado pueda brindar vivienda y alimentos. Si nosotros le solucionamos esos problemas a los argentinos y a la Argentina, todo lo demás viene por añadidura. Si nosotros reordenamos la economía en la función social de lo que necesita hoy un trabajador y una trabajadora, pienso que podríamos haber estado en otro tipo de condiciones y en otro tipo de mejor. Creo que a Argentina le hace falta reformas estructurales, pero no son estas. Son totalmente contrarias a esta. Sí pienso que lo que estaba antes estaba mal. Pero para reformar eso no nos hace falta entregar todo, ¿no? Sino mejorar lo que estaba dado, reestructurar algunas cosas y enfocar en los que peor las pasan, ¿no? Esto de empezar por lo primero para llegar, empezar por lo último para llegar a todos, bueno, creo que hizo falta un poco más de eso con alguna reforma estructural en el medio. Bien. 30 segundos tenés, Napo. No, pero lo felicito porque lo sintetizó bastante. Sí, muy bien. Escúchame, yo de la empresa pública lo que diría es, en realidad, sustantivo, una empresa pública que actúe en el mercado de comercialización de granos. O sea, le compre a los productores y le pueda pagar más que lo que cobran, porque la Cargill y toda esa los esquilman a los productores. Sí. Le compre a los productores y se quede con parte de la renta extraordinaria que se la quedan las 4, 5, 6 grandes comercializadoras. Una parte, claro, una cosa así. Que una parte se la venda a precio subsidiado a la industria alimenticia. Esto obviamente hay que controlarlo para que termine siendo efectivamente un precio menor en el supermercado. Y el resto lo exporte y se quede con los dólares o la porción de dólares que pueda esa empresa pública. O sea, a mí me parece central que el Estado intervenga en ese rubro, en la comercialización de los granos, porque ahí están las divisas, más allá de todo el control que hay que hacer de cómo salen los granos del país, vía Paraguay, vía Uruguay, o sea, están facturados en otro lado, el nivel de evasión es altísimo. Bueno, todo es privado, los trenes, los puertos, los barcos, la hidrovía, bueno, todo eso merece un tratamiento especial. Después la viabilidad política de todo esto, hay que ver si le sale bien, porque está claro que son sectores afectados, claramente afectados, buena parte del 30% inicial de voto a Milei. O sea, Milei sacó en su voto original
muchos votos populares, y que van a estar entre los primeros perjudicados. Están ahí entre los primeros perjudicados del modelo. Yo creo que es, cuando todo eso se vaya dando vueltas, porque uno puede sostener ideas durante un tiempo, pero después cuando la realidad te va superando cotidianamente, las cosas van cambiando. Creo que ahí puede producirse un punto de inflexión de la consideración o del ánimo político, digamos, de la sociedad. Si le salen todas las cosas bien, que esto que estoy diciendo es una simplificación muy grande, hay que recordar que hay un cierto bloque entre los sectores más económicos y cierto sector de clase media alta y cierto sector de clase media, que son mucha gente. Entonces, veo ahí va a haber que ser muy inteligente en cómo enfrentar, si efectivamente esto sale todo bien. Todo bien pensando en lo que ellos quieren hacer, ¿eh? Sí. O sea, sería todo mal para nosotros. Para el otro lado, sí. Claro. Esa sería la consideración o la respuesta a tu pregunta, Walter. Muchas gracias, Gerardo. Vamos por otra vuelta, ¿no? Si quieren, en otro momento. En otro momento podemos hacerla de vuelta. Porque ya pasamos las 11 y ya en cualquier momento llegará Manuel Adorni, el vocero presidencial. Así que, Gerardo, allá en La Plata te agradecemos muchísimo esta comunicación. Espero que hayas disfrutado acá la charla con Ain Mora, del otro lado, acá de Bolsón, pero estudiante de Rosario, ¿no? Te mandamos un abrazo. Sí, buenísimo. Y ya estamos con el vocero. Ain, tu cierre también. Gracias por la invitación, gracias, Gerardo, por la charla. Estos intercambios en economía creo que es una materia pendiente, ¿no? O sea, el 2023, todo el eje de campaña rondó la economía. De hecho, empezaba el debate y el primer eje de la economía, así que creo que hace falta que nosotros los economistas, que estamos de este lado, que hemos perdido la batalla, pues nos tenemos que hacer cargo, que salgamos a criticar primero las medidas, porque está claro, pero también a proponer un horizonte distinto y diferente, mostrar que hay alternativas políticas y económicas posibles, que esta no era la única. Creo que eso es valioso y creo que merece la discusión. Muchas gracias. Un llamado solidario. Si algún economista ortodoxo quiere venir, que venga, pero no le encontramos, ¿no? Para eso tienen otras vías de comunicación. Están todos en el gobierno. También. Estamos con Manuel Adorni, entonces el vocero presidencial. Gerardo, te abrazamos de acá desde Bolsón. Gracias, vamos con la conexión.